Bien. Entonces, estos son los temas de hoy. Se les recomienda que para ver el tema de hoy, para que se les facilite o si tienen alguna duda, consulten el libro de Robert Boyle, está del de dispositivos electrónicos y teoría de circuitos. Vamos a cubrir los temas 1.2 al 1.6. ¿Sí? No son muchas páginas, son 8 páginas, incluyendo los diagramas y las imágenes. ¿Cuáles son los objetivos de la semana? El objetivo de esta y la siguiente clase pues, es que ustedes logren comprender los principios básicos del funcionamiento y las propiedades de los materiales semiconductores, entiendan cómo funciona el dopado de un material semiconductor y cómo afecta a este su comportamiento eléctrico, que ustedes conozcan la estructura de los materiales tipo N y tipo P y que entiendan cómo interactúan y explicar la estructura y operación del diodo semiconductor. Entonces vamos a hacer un repaso general de semiconductores. Primero, ¿qué estudia la electrónica? Díganme, ¿qué estudia la electrónica? Ah, bueno, podría ser el comportamiento y el diseño de la electricidad y los electrones y cómo los podemos, bueno, cómo podemos manipularlos para construir equipos electrónicos. O sea, sí, analizamos el comportamiento de los electrones. Ahí está muy bien, Alejandro. Pero no puede responder un concepto con el mismo concepto. O sea, no puede usar para diseñar dispositivos electrónicos para resolver qué hace la electrónica. ¿Sí? O sea, van bien. O sea, controlamos y analizamos el flujo de electrones. ¿En dónde? En un circuito. En un Transistor. circuito. En un circuito. Entonces, si analizamos el flujo de electrones en un circuito, ¿cuál es la diferencia entre electrónica y electricidad? O sea, ¿qué los diferencia a ustedes de sus compañeros de ingeniería eléctrica? Que nosotros vemos a escalas más pequeñas la electricidad. Pues en realidad no, porque en electricidad también ven escalas muy pequeñas. La diferencia sería que es uno en corriente directa y el otro en corriente alterna. Tampoco, porque también electrónica de potencia ve corriente alterna y en electricidad también ven corriente directa. Que trabajamos con señales. También en electricidad trabajan con señales. Bueno, también se me ocurre que podemos almacenar información y guardar información con código binario. Eso es computación. O sea, hay una una subdivisión de la electrónica que está conectada a la computación, pero eso no es lo que define la electrónica, porque también hay electrónica de potencia y ahí no hacen nada con binario. Hay electrónica industrial y ahí tampoco hacen nada con binario que no sea lo de control. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre su carrera y la carrera de electricidad? ¿No sería más bien como para bueno, se puede decir objetos, aparatos que estén basados en la electricidad? No sé si los de electricidad también hacen aparatos, pero según yo ellos manejan más como otro tipo de cableado. Pues que en electricidad también tienen, entre comillas, aparatos, o sea, tienen transformadores, tienen reguladores, variacs. Por los aparatos no es. Ajá. Puede ser la estructura de los circuitos integrados. ¿No? Algo así. Estructura, pero de nuevo, hay divisiones de la electrónica que no usan circuitos integrados. Por la estructura va más o menos, pero no es por circuitos integrados. Vale, les ayudo. Ya tienen más o menos la idea. La electrónica analiza el comportamiento de los electrones en semiconductores. Sus compañeros de electricidad pues analizan el comportamiento de los electrones en conductores, ¿sí? En electricidad se enfocan en conductores y en algunos semiconductores
Y nosotros nos enfocamos en semiconductores y algunos conductores. Y ambos pues vemos aislantes, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es la corriente eléctrica? ¿A qué le llamamos corriente eléctrica? Bueno, podría ser el flujo de carga a través de un conductor. Ujú. Podemos decir que es el flujo de carga, pero ¿qué es la carga? O sea, la carga, cuando yo digo carga, ¿de qué estoy hablando? De electrones. El flujo de electrones. Electrones. Muy bien. O sea, la carga pues son electrones. Entonces, la corriente eléctrica es un flujo de electrones a través de un semiconductor, como ya dijo su compañero Alejandro. Eh, ¿Y cómo medimos ese flujo de electrones? O sea, ¿en relación a qué? ¿Con respecto a qué? Puede ser a voltaje y sobre resistencia, ¿no? Mm. Así encontramos la corriente, pero, o sea, la corriente es flujo de electrones, ¿por qué? ¿Por unidad de qué? Coulomb. El coulomb es la unidad de carga del electrón, pero medimos la corriente eléctrica en coulombs, ¿por qué? ¿Por unidad de qué? Segundo por tiempo. Ujú. Medimos el flujo de electrones a través del tiempo, o sea, coulombs por segundo, que si ustedes revisan, la verdadera unidad de la corriente son los coulombs por segundo, nada más que la representamos como amperes, ¿sí? Eh, entonces, la carga eléctrica es el movimiento de electrones a través de un semiconductor y yo lo que mido es qué tan rápido se están moviendo a través de ese semiconductor. ¿Se entiende hasta aquí? Bien, continuamos. Entonces, la corriente eléctrica, lo que les mencionaba ahorita. ¿Qué es la corriente eléctrica? Pues es el flujo de electrones. ¿A través de qué? De un semiconductor. ¿Y cómo se da ese flujo de electrones? Pues yo lo que hago es que tengo un semiconductor representado por la imagen que tengo aquí en la figura y le voy a aplicar un diferencial de potencial, es decir, un campo eléctrico o un voltaje, como le quieran decir. Este campo eléctrico genera lo que se conoce como fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, pues, es la atracción que se genera a través del campo hacia los electrones y que les infunde movimiento. Los electrones, pues, normalmente están unidos a sus átomos, es decir, todos los electrones deberían estar unidos a sus átomos y deberían estar orbitándolos ahí tranquilamente. Lo que yo voy a hacer cuando quiero generar una corriente eléctrica es que aplico un voltaje, es decir, un campo eléctrico o un diferencial de voltaje, y ese voltaje va a atraer electrones. Si el nivel del voltaje es suficientemente alto, lo que va a pasar es que yo voy a desprender electrones de los átomos. Así como se ve en la imagen, hay un puntito negro que se desprendió de su átomo que lo estaba deteniendo, ¿sí? Entonces, ese electrón ganó suficiente energía para desprenderse de su átomo original. Esto es lo que llamamos el paso a la banda de conducción. Cuando los electrones están en la última órbita del átomo, decimos que están en la banda de valencia, es decir, la última órbita es la órbita de valencia. Si yo aplico suficiente fuerza eléctrica, voy a arrancar los electrones de esa órbita de valencia o de esa banda de valencia y se van a integrar a la banda de conducción, es decir, se van a empezar a mover. Cuando yo arranque ese electrón de ese átomo, ¿qué va a quedar en lugar del electrón? O sea, Pues cuando... básicamente queda un espacio vacío. Ujú, ¿y cómo le llamamos a esos espacios vacíos? ¿Qué nombre tienen? Huecos. Huecos. Esos son los huecos eléctricos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese hueco? Pues si yo sigo aplicando el potencial a mi material semiconductor, es decir, mi voltaje, en algún momento otro electrón se va a desprender de su órbita y va a repapalotear por todo el material. ¿Y dónde va a caer? Pues se va a estacionar en el primer hueco que lo reciba, que va a ser ese hueco que se desocupó ahí.
¿Y qué va a pasar? Que el hueco que dejó ese otro electrón que se desprendió, ahora puede recibir otro electrón que se desprenda de otra posición y se venga a integrar aquí. Y ese electrón que se desprendió, ¿qué dejó? Otro hueco. Entonces, si se fijan, lo que está pasando es que los electrones se mueven en un sentido y los huecos se mueven en otro sentido, ¿sí? O sea, el flujo de huecos es contrario al flujo de electrones. Esta es la corriente eléctrica. Esto es a lo que llamamos nosotros corriente eléctrica. Ahora, ¿qué es un semiconductor? Díganme. Díganme qué es un semiconductor. Un material que en ciertas circunstancias se vuelve un conductor. Más o Puede menos. ser conductor y aislador, ¿no? Hace las dos funciones. No. No hace las dos funciones. Un semiconductor podría ser un material que opone mayor resistencia, o sea, que permite el flujo de la corriente, pero tiene cierta resistividad, no sé. Sí, puede ser. Vamos a ver. Sí tienen la idea. Así, de llano. Los aislantes, o sea, yo defino aislantes, conductores y semiconductores a partir de su resistividad. Los aislantes tienen una resistividad superior a los 100 kiloohms por centímetro cúbico cuadrado si estamos hablando de materiales tridimensionales o de materiales laminares, por ejemplo. Y los conductores son todos los materiales, ahí yo me equivoqué en el símbolo, son los que tienen una resistividad menor a 1 miliohm por centímetro cúbico cuadrado. Entonces, aislantes, resistividad mayor a 100 kiloohms por centímetro. Conductores, materiales con resistividad menor a 1 miliohm por centímetro. Y los semiconductores, pues van a ser todos los materiales cuya resistividad se encuentre entre esos dos puntos. Así catalogamos nosotros conductores, semiconductores y aislantes. ¿Sí? ¿Queda claro todo hasta aquí? Bien. Ahora, vamos a ver la representación por bandas de energía. Hay una representación muy común cuando hablamos de semiconductores, conductores e aislantes, que es la representación a través de las bandas de energía. Estas bandas pues representan lo que vimos hace unos momentos de las bandas de conducción y la banda de valencia. La banda de valencia que vemos abajo en rojo representa cuando los electrones están en la órbita todavía del átomo. La banda de conducción en azul arriba representa cuando los electrones ya abandonaron el átomo, se desprendieron y están moviéndose a través del material semiconductor. En un conductor, la banda de valencia y la banda de conducción están traslapadas. ¿Eso qué significa? Que en un conductor, pues si tiene una resistividad menor a 1 miliohm, cualquier fuente de energía va a ser suficiente para que algunos electrones se desprendan del material y estén moviéndose a través de la estructura. Es decir, incluso a temperatura ambiente, con que haya un nivel mínimo de temperatura, hay suficiente energía en el material para que los electrones se desprendan de sus átomos y se muevan. En el otro extremo tenemos a los aislantes. En el caso de los aislantes, las bandas de conducción y de valencia están separadas por un voltaje. Es decir, cuánto voltaje necesito aplicar para que se vuelva el material conductor o los electrones empiecen a moverse. El concepto de conductor es un concepto inventado. Todo material es conductor a cierto voltaje. Por ejemplo, el aire. ¿El aire es un aislante o es un conductor? Conductor. Es un aislante el aire. El aire es un aislante. Okay. ¿Y a qué nivel de voltaje el aire se vuelve conductor? O sea, ¿qué diferencia de potencial debo de aplicar al aire para que se vuelva conductor? Es decir, si tengo dos terminales
digamos, de una fuente de voltaje, de cualquier fuente que genere energía eléctrica, si tengo dos terminales, ¿cuánto voltaje o cuánta diferencia de potencial debo aplicar a esos terminales para que el aire que está entre ellas se vuelva conductor y se genere un arco entre las dos terminales? Miles de voltajes, ¿no? Miles de volts. Dependiendo de la saturación de humedad en el aire, una expresión que se suele usar son 100,000 volts, es decir, a los 100,000 volts el aire se vuelve conductivo o conductor. Si usamos una descripción más precisa, son aproximadamente 3,000 volts por milímetro. Es decir, si yo tengo dos terminales separadas 1 milímetro entre sí, cuando yo aplique 3,000 volts de voltaje entre esas dos terminales, el aire entre las terminales se va a volver conductor y se genera un arco eléctrico, ¿sí? ¿Esto qué me dice? El voltaje o la separación entre las bandas la voy a medir en niveles de Fermi. Los niveles de Fermi son una magnitud que me permite saber qué tan conductivo es un material o qué tan separadas están las bandas de conducción. Un nivel de Fermi son 0.3 volts. Entonces, dividan 3,000 entre 0.3. ¿Cuántos niveles de Fermi son? 10,000. 10,000. En el caso de un aislante, la banda de conducción, si estamos hablando del aire en este caso específico, la banda de conducción y la banda de valencia están separadas 10,000 niveles de Fermi. Entonces, cuando hablamos de materiales semiconductores, por ejemplo, silicio o germanio, que son los materiales semiconductores más comunes, si en un aislante son 10,000 niveles de Fermi, en un semiconductor, ¿cuántos niveles de Fermi creen que separen la banda de conducción y la banda de valencia? Bueno, les paso el dato. Son 2 niveles de Fermi o un nivel de Fermi. En el caso del germanio estamos hablando de un nivel de Fermi, es decir, aproximadamente 0.3 volts. Y en el caso del silicio estamos hablando de entre 2 y 3 niveles de Fermi, es decir, de 0.6 a más o menos 0.9 volts. ¿Eso qué significa? Que si yo le aplico un voltaje de 0.3 volts a un semiconductor de silicio, es suficiente para que los electrones se desprendan de sus átomos y empiecen a moverse. Si tengo un semiconductor de silicio, le aplico entre 0.6 y 0.9 volts y es suficiente para que los electrones se desprendan de sus átomos y empiecen a moverse. ¿Se entiende todo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. Entonces, entre más traslape haya entre la banda de conducción y la banda de valencia, ¿más conductivo es el material? Sí. Entre más cerca esté en la banda de valencia y la banda de conducción, el material es más conductivo o lo que es lo mismo, es más fácil hacer que fluya electricidad a través de él. ¿Sí? Sí, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, así funciona el concepto de las bandas de valencia. Ahora, Yo tengo una duda, profe. ¿qué pasó? Entonces, ¿a cierto voltaje puede hacer que un hule conduzca? Todo material es conductivo al nivel de voltaje correcto. Ok, Ujú. gracias. Por nada. Lo que va a pasar, pues, es que su hule se va a quemar y va a conducir electricidad. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ahora, vamos a seguir y
Este guapo señor que ven aquí en la imagen es Georg Simon Ohm. Es un físico que en 1827 publica un libro con sus descubrimientos sobre la relación fundamental entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Este trabajo es lo que conocemos hoy como la ley de Ohm. El trabajo que el señor Georg Ohm tardó más o menos 10 años en producir, nosotros lo reducimos en esta imagen, ¿sí? En esta relación triangular, que es Victoria, reina de Inglaterra, el mnemónico, uno de los mnemónicos conocidos. Su trabajo lo que nos dice es que el voltaje que cae en un componente es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del componente y directamente proporcional a la resistencia del material. O también que la corriente que atraviesa un componente o un semiconductor es directamente proporcional al diferencial de potencial que cae en ese semiconductor e inversamente proporcional a la resistencia del material. O lo que es lo mismo, que la resistencia de un material semiconductor es directamente proporcional al voltaje que cae entre sus terminales e inversamente proporcional a la corriente que lo atraviesa, ¿sí? Eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Y esa es la pirámide que tenemos ahí. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profesor. Bien. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Qué significa esto? Imagínense que este material, esta figura que tenemos ahí, ese cubo, es un material semiconductor. Primero tenemos que entender la diferencia entre resistividad y resistencia. La resistividad es la, digamos, resistencia intrínseca del material o extrínseca del material, denominada o delimitada por unidad de área o por unidad volumétrica, y la resistencia es la resistencia total del material. Por ejemplo, supongan que yo tengo un alambre, ¿sí? Y ese alambre yo digo que tiene una resistividad de 1 ohm por centímetro, o sea, es un alambre, estamos hablando de que es laminar y longitudinal, entonces tiene una resistividad de 1 ohm por centímetro. Si yo tomo 5 centímetros de ese alambre, los corto, ¿cuál va a ser la resistencia de ese tramo de alambre? Uh, 5 ohms. 5 ohms. ¿Y cuál es su resistividad? 1 ohm por centímetro. Así es, la resistividad no se ha modificado, pero como yo tengo ahora un semiconductor de 5 centímetros de largo, pues su resistencia es 5 ohms, ¿sí? Esa es la diferencia entre resistividad y resistencia. Ahora, supongan que yo tengo este cubito de la imagen y, de nuevo, la resistividad y la resistencia pues son una medida de qué tanto dificulta el material el flujo de corriente a través de su estructura. Entonces vamos a decir que este cubito tiene una resistividad X y con esa resistividad X, la corriente que circula a través del material son, otra vez como la vamos a medir en electrones por segundo, vamos a decir que son 10 electrones por segundo, ¿sí? La corriente que atraviesa este material de esta resistividad son 10 electrones por segundo. ¿Qué pasa si yo a ese cubito de material le pego otro cubito del mismo tamaño enfrente? O sea, ahí donde dice superficie, si yo pego otro cubo de material ahí, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Se incrementa o se disminuye? ¿O queda igual? Disminuye ¿Por qué disminuye? porque aumenta la resistencia. Pero ¿qué significa eso de que aumenta la resistencia? Cuando aumenta la resistencia disminuye la corriente, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Es porque aumenta la superficie. Entonces hay más resistividad al tratar de fluir entre una superficie más grande. Sí, pero ¿qué significa eso?
O sea, sí, aumenta la resistencia total de mi material, pero ¿por qué? Porque estamos duplicando la longitud. Ujú. ¿Y en qué afecta que yo duplique la longitud? O sea, explíquenmelo en corriente. ¿Qué le hace ese material, ese semiconductor, el doble de largo a mi corriente? O sea, ¿cómo lo afecta? ¿Cómo afecta a la corriente? Um, bueno, la resistividad no ha cambiado, solo Ujú, pero la resistencia sí cambia, duplica. ujú. ¿Pero qué Entonces, significa eso? ¿Que el flujo de electrones es más lento? Mm, más o menos va por ahí la idea. El flujo de electrones no es en realidad más lento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tengo nada más uno de los cubitos de material, dijimos que cuánto tardan los 10 electrones en atravesar ese cubito de material. O sea, ¿cuál era mi corriente cuando tenía nada más un cubito? un segundo. 10 electrones por segundo. Si yo pongo dos cubitos de material, ¿cuánto tiempo van a tardar? O sea, ambos cubitos dejan pasar 10 electrones por segundo. Eso no cambia, esa es su resistividad. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo van a tardar los electrones en atravesar esos dos cubitos? 2 segundos. 2 segundos, ¿sí? 2 segundos. O sea, si ustedes caminan a una velocidad de 1 cuadra por minuto y tienen que caminar 2 cuadras, ¿cuántos minutos se van a tardar? Pues 2 minutos. Es lo mismo aquí. Si yo pego dos tramos de este semiconductor en serie, es decir, uno detrás de otro, pues ambos siguen teniendo la misma resistividad, pero los electrones se van a tardar el doble del tiempo en atravesar todo ese material, ¿sí? Se van a tardar ahora 20 segundos. Entonces, ¿cuál es mi corriente relativa si hablamos de electrones por segundo? Si son 10 electrones, pero ahora tardan 2 segundos en atravesar el material, ¿cuál es mi corriente relativa? Mm, 5 electrones por segundo. ¿Y cuánto era mi corriente antes? 10 electrones por segundo. Entonces, ¿qué le pasó a la corriente? Se dividió. Bueno, por Ujú. dos. Se Entre dos. disminuyó, se dividió a la mitad, ¿sí? Ese es el principio por el que si ustedes ponen dos resistencias en serie, la resistencia se incrementa. No porque ahora tengamos más resistividad. Cada resistencia sigue teniendo su misma resistividad y cada resistencia tiene la misma resistencia. Pero la corriente tarda el doble del tiempo en atravesar sus componentes, porque ahora tiene que atravesar dos componentes. ¿Se entiende esto? Sí, profesor. Bien. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de pegar el otro cubito enfrente del que ya tengo, lo pego a un lado, por ahí en la sección que dice longitud? O sea, lo pego en paralelo. ¿Qué va a pasar con la corriente? ¿Se incrementa, disminuye o queda igual? Queda igual, ¿no? Bueno, creo que se duplica. Porque se duplica. Porque donde antes o sea, asumiendo que es un cable, por así decirlo, Ujú, antes solo había espacio para atravesar 10 electrones por segundo, pero si ujú, hacemos el cable más ancho, ujú. ya podríamos pasar 20 electrones por segundo. Ujú, así es.
Si tengo 2 cubitos de material y cada cubito de material me entrega 10 electrones por segundo y tengo ahora 2 cubitos que están entregándome en paralelo los electrones, ¿cuántos electrones voy a tener por segundo? 5 por segundo. No. No, 20, perdón. Tengo un repartidor de tacos que me da 10 tacos por minuto. Si ahora tengo 2 repartidores de tacos que me dan cada uno 10 tacos por minuto, ¿cuántos tacos por minuto tengo? Sí, 20. 20. Entonces, si tengo 2 semiconductores que me dan 10 electrones por segundo cada uno, voy a tener 20 electrones por segundo. Entonces, ¿qué le pasa a la corriente? Se duplica. Se duplica. Por eso, cuando yo pongo resistencias en paralelo, aunque cada resistencia tiene la misma resistividad y aunque cada resistencia tiene su misma resistencia, yo voy a decir que la corriente se duplica o que la resistencia se divide a la mitad. En realidad a la resistencia no le pasa nada, pero la corriente que está fluyendo ahora a través de esas 2 resistencias en paralelo parece que es, o bueno, en realidad es el doble de corriente que si fuera nada más una resistencia. Entonces, como tengo el doble de corriente, la resistencia relativa ahora es de la mitad. ¿Sí se entiende esto? ¿Preguntas? ¿Me puede repetir eso, profe? De la resistencia conductiva. Si yo tengo 2 resistencias en paralelo, cada resistencia sigue teniendo la misma resistividad y cada resistencia es de la misma resistencia. O sea, si yo tengo 2 resistencias de 1 kilo y están hechas con un material que tiene una resistividad de 100 ohms por centímetro cúbico, por centímetro lineal, porque usualmente son alambres. Si tiene una resistencia de 100 ohms por centímetro y yo pongo 2 resistencias en paralelo, pues ambas resistencias, su resistividad es la misma, son 100 ohms por centímetro. Y ambas siguen siendo resistencias de 1 kilo ohm. Pero la corriente relativa o la corriente que atraviesa esas resistencias es del doble de lo que tenía antes. Entonces, por eso, la resistencia relativa es menor, es decir, se divide a la mitad. ¿Sí se entiende? Lo entendí. Bien. Entonces, acuérdense, si yo incremento la longitud del semiconductor, se incrementa la resistencia. Si yo incremento la anchura del semiconductor, se incrementa la corriente. Es decir, más longitud, más resistencia, menos corriente. Más ancho, menos resistencia, más corriente. Más longitud, más resistencia, menos corriente. Más ancho, menos resistencia, más corriente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a continuar. Ahora, vamos a revisar los elementos con los que vamos a trabajar aquí en la materia. En la naturaleza siempre va a ser más fácil encontrar o materiales aislantes o materiales conductores. Los semiconductores intrínsecos, o sea, que existen en la naturaleza, son muy difíciles de encontrar, o son muy pocos. Para trabajar en la industria electrónica se utilizan 2 elementos, que son el silicio y el germanio. Estos elementos son tetravalentes. Tetravalente significa que tienen 4 electrones en su última órbita y en estas órbitas los elementos o las partículas, bueno, sí, cada átomo puede tener un máximo de 8 electrones, es decir, tienen 4 electrones y la órbita soporta 8. Entonces, ¿cuántos huecos tiene esa órbita en ambos casos? 4 huecos. 4 huecos. Tanto el silicio como el germanio tienen 4 huecos. Ahora, hay una configuración
muy específica de silicio, que es el silicio monocristalino. ¿Sí? El silicio monocristalino, ¿cuál es la configuración que tiene? Pues esta que tenemos en la imagen. En el silicio monocristalino se forman lo que se conocen como enlaces covalentes entre los átomos. Un enlace covalente es cuando dos átomos se unen y comparten electrones de sus últimas órbitas. En el caso del silicio, se va a unir con otros átomos de silicio y con cada átomo que se una va a compartir un electrón. Entonces, si se fijan en el átomo de silicio del centro de la imagen, ¿cuántos electrones tiene en su última órbita? Que están ahí representados como puntos negros. 8. Los 8 electrones. Así es, tiene los 8 electrones ocupados o los 8 espacios ocupados. ¿Por qué? Porque tiene sus 4 electrones normales y aparte está compartiendo un electrón con otros 4 átomos. Cada átomo le comparte un electrón, entonces le comparten en total 4 átomos, se completa su órbita. Ahora, ¿cuál es el detalle con esto? Este material, díganme, ¿sería un aislante, un conductor o un semiconductor? Viene siendo un semiconductor, ¿no? No. No es un aislante porque no permite el flujo de electrones. Porque no lo permitiría. Porque están ocupados los huecos que va dejando cuando se le aplica carga. Tenemos dos fenómenos. El primero es que cada electrón, si se fijan, está anclado a dos átomos. Entonces, si era difícil arrancarle un electrón a un átomo, ahora va a ser más difícil porque dos átomos están sujetando, entre comillas, a ese electrón. Y también lo que dice su compañero Juan Antonio. Si yo logro arrancarle un electrón al material, ¿a dónde se va a ir ese electrón? ¿Hay huecos en esa estructura que se ve ahí? No. No. Entonces, como no hay huecos, al menos solo hay huecos en la superficie del material, como no hay huecos en el material en sí, pues el electrón, aun si logro arrancarlo de su átomo, pues va a irse al único hueco que queda, que es el hueco que él mismo dejó. Entonces se va a regresar al átomo del que viene. Por lo tanto, el silicio monocristalino puro es un aislante. ¿Sí? Es un aislante. Y esto pues, era lo que les decía. Los electrones necesitan huecos, pero como no hay huecos, pues no se van a mover hacia ningún lado. En el silicio monocristalino tenemos una ecuación que me permite encontrar la cantidad de electrones libres y que va a ser pues igual a la cantidad de huecos disponibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada electrón que se desprenda va a dejar un hueco, que es esta ecuación de I y se representa como Ni o el número de portadores intrínsecos. ¿Sí? Ahora, bueno, ya se les pregunté. Aislante. Y ahora, si tenemos que el silicio monocristalino es un aislante, vamos a tener que convertirlo en un semiconductor. ¿Cómo lo convierto en un semiconductor? Dopándolo. El dopado es el proceso a través del cual yo incrusto átomos de otros tipos dentro de una estructura de silicio monocristalino. ¿Sí? Este proceso me permite controlar la concentración de portadores en el semiconductor sin cambiar sus propiedades estructurales ni eléctricas. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, de entre todos los materiales dopantes, vamos a ver aquí dos, que son el arsénico y el boro. El arsénico es un material pentavalente, eso significa que en su última órbita tiene 5 electrones y soporta 8. Entonces, ¿cuántos huecos tiene el arsénico?
3 huecos. 3 huecos. Tiene 5 electrones y 3 huecos. El boro es un material trivalente. Eso significa que en su última órbita tiene 3 electrones y también soporta 8. Entonces, ¿cuántos huecos tiene el boro? 5. 5. Tiene 3 electrones y 5 huecos. Muy bien. Ahora, cuando yo dopo los materiales, van a alterar sus propiedades conductoras o sus propiedades semiconductoras, pero no van a alterar sus propiedades eléctricas. Es decir, son eléctricamente neutros. ¿Por qué? Porque la estructura sigue teniendo tantos electrones como protones, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Bien. Ahora, material tipo N. ¿Cómo hago material tipo N? El material tipo N lo voy a hacer, bueno, uno de los muchos procesos mediante los cuales se fabrican los materiales semiconductores es, por ejemplo, la implantación iónica. La implantación iónica consiste en que yo voy a literalmente dispararle con un cañón de iones átomos a un material aislante, como sería el silicio monocristalino. Ese cañón de iones lo que va a inyectar son átomos ionizados de algún material. En el caso del material tipo N, yo voy a meter o voy a dispararle átomos de arsénico a la estructura del silicio monocristalino. Lo que va a pasar es que el cañón dispara los electrones con suficiente fuerza, perdón, los átomos con suficiente fuerza, para que llegue el átomo y por fuerza bruta desplace un átomo de silicio que ya estaba en la estructura y se meta ahí a la fuerza. El átomo de arsénico no debería estar ahí. Ese es un enlace, o pues sí, un enlace covalente que no se da en la naturaleza. ¿Por qué? El átomo de arsénico dijimos que era pentavalente. ¿Eso qué significa? ¿Cuántos electrones tiene en su órbita de valencia? 5. 5. Y se va a meter ahí entre esos 4 átomos de silicio. Esos 4 átomos de silicio, ¿cuántos electrones le van a compartir? ¿Uno cada uno? Ajá, ¿y eso cuánto nos da? 9. 9. ¿Y cuántos átomos, perdón, cuántos electrones dijimos que soporta esa órbita? 8, queda uno libre. 8. Ese noveno electrón está débilmente, todavía está unido a la estructura, pero está muy débilmente unido a la estructura. Ahí ya estamos hablando de un electrón que tiene un nivel de energía como si fuera un conductor, es decir, simplemente un incremento de temperatura es suficiente para arrancar ese electrón de la estructura atómica, ¿sí? Ahora, acuérdense, este material es eléctricamente neutro. Aunque tenemos ese electrón flojito ahí, tiene su protón correspondiente en el núcleo del arsénico. Entonces, todo es eléctricamente neutro. No hemos ionizado en realidad el material. Ahora, proceso contrario. Para hacer material tipo P, yo voy a tomar un átomo trivalente y lo voy a meter a la fuerza ahí en la estructura. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuántos electrones tiene en su órbita de valencia un material trivalente? 3. 3. ¿Y cuántos electrones le van a compartir los átomos de silicio que están ahí vecinos? 4. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuántos electrones hay en la última órbita? 7. ¿Y cuánto soporta esa órbita? 8. 8. Entonces, si soporta 8 y tengo 7, ¿qué hay ahí? Hay un hueco. Hay un hueco. Esta estructura, o el material tipo P, lo que va a tener son huecos de sobra. El material tipo N va a tener electrones para donar y el material tipo P va a tener huecos para donar, ¿sí? Acuérdense, ambos son eléctricamente neutros. Ahora, ¿qué pasa cuando yo literalmente junto material tipo P y material tipo N? Es decir, hagan de cuenta que yo voy a agarrar mi material tipo P, un bloque de material tipo P, y lo pego físicamente con un bloque de material tipo N. El material tipo N dijimos que sus electrones están, los electrones que tiene para donar,
están débilmente unidos a los átomos. Entonces, incluso a temperatura ambiente, como un conductor, hay electrones que están repapaloteando ahí en el material y esos electrones no tienen a dónde ir, porque cuando el electrón, el noveno electrón se desprende del átomo, deja un hueco. No. No. Como es un noveno electrón, es decir, es un electrón de más, cuando se desprende no deja huecos. Entonces, los electrones que logran desprenderse quedan libres, no tienen dónde estacionarse. ¿Qué va a pasar con esos electrones cuando yo pegue el material N y el material tipo P? ¿El material P qué tiene? Huecos. Huecos. Entonces, al momento de que yo los junte físicamente, lo que va a pasar es que electrones del material N van a brincar hacia el material P a ocupar los huecos que sí tienen ahí. Y esto va a generar un efecto, ¿sí? Van a seguirse trasladando electrones del material tipo P hacia el material N, perdón, del material N hacia el material P, y se va a formar algo que nosotros vamos a llamar la barrera de agotamiento, ¿sí? La barrera de agotamiento, ¿qué es? Es básicamente, bueno, son en realidad dos fenómenos. El primero, ambos materiales eran semiconductores porque le sobraban que, o sea, el material P, ¿qué le sobra para que sea un semiconductor y no un aislante? ¿Un hueco? Huecos. Tienen varios huecos. Y al material N, ¿qué le sobra para que sea un semiconductor y no sea un aislante? Electrones. Electrones. Entonces, si aquí en la interfaz o en la frontera de los dos materiales, los electrones que sobraban se fueron y se acomodaron en los huecos que sobraban, ¿qué le pasa a ese material? Pues va a regresar a ser un aislante, ¿sí? Regresa a ser un aislante como si fuera otra vez la estructura monocristalina. Además, cuando los electrones abandonen el material N, lo van a ionizar, porque el material N quedamos que era eléctricamente neutro. Si está perdiendo electrones, ¿qué carga gana? Positiva. Positiva. Y si el material P era eléctricamente neutro y ahora ganó electrones, ¿qué carga gana? Negativa. Negativa. Entonces, del lado del material P vamos a tener una carga negativa y del material N una carga positiva. Entonces, es como si tuviéramos una pequeña fuente de voltaje ahí. Esto lo que va a hacer es que en algún momento dejen de trasladarse los electrones libres del material N hacia el material P. ¿Por qué? Van a encontrarse dos fuerzas que se les oponen. Primero, tendrían que, para seguir brincando al material P, saltar todo el material aislante. O sea, tendrían que tener suficiente fuerza o suficiente velocidad para moverse a través de todo ese aislante sin necesidad de llegar a ningún hueco. Y segundo, aun si lograran saltar el aislante, del lado del material P hay una polaridad negativa que va a repeler a los electrones. Negativo con negativo se repele y pues retacha a los electrones hacia el material N. O los desacelera lo suficiente para que no logren cruzar. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. Esta diferencia de potencial la representamos así, ¿sí? Vemos cómo el potencial se vuelve más positivo conforme nos vamos hacia el material N. ¿Por qué? Porque en el material N quedamos con ionización positiva y en el material P con ionización negativa. Si quisiéramos calcular el voltaje de la barrera de agotamiento, lo podemos calcular como la exponencial de K, que es una constante térmica, por T, que es una constante también térmica. Bueno, K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura, es una constante térmica para los semiconductores. Luego tenemos el número de aceptores, o sea, el número de huecos del material, el número de donadores, el número de electrones libres del material, sobre el número de electrones intrínsecos o el número de portadores intrínsecos al cuadrado. Estos datos, pues, nos los da el fabricante. Nosotros no los tenemos que investigar en ningún lado, ¿sí? Nos los da el fabricante, pero en realidad tampoco tiene mucho caso calcularlo porque en el caso del silicio,
por lo general siempre ese nivel de voltaje va a estar entre los 0.6 y los 0.7 volts, ¿sí? Va a estar alrededor de ese margen. Y en el caso del germanio va a estar alrededor de los 0.3 volts, ¿sí? Si lo quisiéramos calcular muy preciso, pues sí lo podemos hacer, pero ya sabemos que está alrededor de los 0.6 volts, ¿sí? ¿Se entiende todo hasta aquí? Yo tengo una duda. Ujú. Entonces, hay un voltaje entre el material P y el material N. Ujú. O sea, hay una carga eléctrica. Ajá. Están ionizados, entonces. Ujú. Aquí revisen sus glosarios y el problema es que a veces confundimos términos, o sea, confundimos voltaje con diferencia de potencial, con potencial eléctrico, con fuerza electromotriz y con ionización precisamente, y además lo confundimos también con la carga. Eh, la diferencia de potencial significa que hay más, hay voltaje más positivo o más negativo en un lado de algo. Entonces, aquí hay un voltaje, como dice usted, Alejandro. Esa es una diferencia de potencial. ¿Cuál diferencia de potencial tenemos? Pues que del lado del material P tenemos una carga negativa y del lado del material N tenemos una carga positiva. Entonces, sí, es un voltaje, ¿sí? Es un voltaje. Nada más tenemos que tener cuidado al momento de utilizar nuestras palabras, porque hay muchos términos que usamos en la carrera que creemos que son sinónimos y no necesariamente lo son. Pero sí, hay un voltaje. ¿Cuánto? Aproximadamente 0.6 volts si estamos hablando de silicio. ¿Sí queda claro, Alejandro? Sí, entonces, sí hay un voltaje, pero debido a la barrera no es suficiente para trasladar electrones. Ujú. De nuevo, es que estamos ahí hablando de términos. Hay una diferencia de potencial, pero no hay fuerza electromotriz, ¿sí? O sea, la fuerza electromotriz está, si la tomáramos tal cual, estaría actuando en contra del flujo de electrones. Ignorando la barrera de agotamiento, ¿cuál sería, entre comillas, el flujo natural de los electrones ahí en ese material? O sea, ¿qué pasa? Cuando yo junto material N y material P, ¿hacia dónde se van los electrones? Hacia, pues, los opuestos, ¿verdad? ¿Hacia cuál material? Hacia el material P. Entonces, el Perdón. flujo, entre comillas, natural de los electrones sería del material N al material P, ¿sí? Ese es el flujo, entre comillas, natural. La barrera de agotamiento, al tener una carga, una ionización inversa a lo que sería el flujo natural que nosotros estamos definiendo, no presenta fuerza electromotriz, al contrario, presenta fuerza contraelectromotriz. O sea, evita el flujo de electrones, ¿sí? Va a evitar el flujo de electrones. ¿Sí queda claro eso, Alejandro? Sí, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos. Okay. Está acá, es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en grados Kelvin, es la constante de carga eléctrica, número NA es el número de aceptores y ND es el número de donadores. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esta unión PN, ¿sí? Y la conecto, o sea, hago un circuito con la unión PN, ¿sí? Es decir, conecto un lado con el otro con un cable. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber algún flujo de electrones ahí? Sí, se van a trasladar por el material conductor que acaba de conectar, ¿no? ¿Hacia dónde se irían? Por convención fluyen del polo negativo al polo positivo los electrones.
O sea, se presentaría una corriente una corriente de arrastre, corriente de deriva o corriente de recombinación parecida a la que se presentó cuando unimos los dos materiales, ¿no? Pero pues esa corriente se va a extinguir también cuando tengamos los suficientes electrones en el material P para que ya no fluyan. Entonces, sí vamos a tener una pequeña corriente, pero se va a extinguir. Entonces, ya cuando estamos hablando del material, una vez que se asentó esa pequeña corriente, ¿hay corriente entre los dos extremos de mi material? O sea, ¿hay una corriente sostenida? No. No, no hay una corriente sostenida. Ahora, ¿qué pasa si yo polarizo mi material, pero lo polarizo inversamente? Es decir, si le añado una fuente y el positivo de la fuente lo conecto al material N y el negativo de la fuente lo conecto al material P. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué le pasa a la barrera de agotamiento en esa imagen? O sea, de aquí a acá, ¿qué le pasó a la barrera de agotamiento? Se duplicó. Así es, incrementó su tamaño. ¿Por qué? ¿Por qué se incrementó el tamaño de la barrera de agotamiento? Están trabajando de manera inversa los electrones, ¿no? Los electrones no trabajan. O sea, solo tienen existencia y son fuerzas externas las que los manipulan. ¿Por qué se incrementó la barrera de agotamiento? Porque los electrones en el material N fueron atraídos al polo positivo de la batería. Así es, o sea, mi fuente de voltaje, cualquiera que sea, si conecto el positivo al material N, el positivo, ¿qué campo eléctrico tiene? O sea, ¿qué campo electromagnético genera? O sea, ¿qué polaridad de campo genera? El positivo de la fuente genera campo ¿de qué tipo? ¿Positivo o negativo? Negativo y repele, ¿no? No, el positivo de la fuente de voltaje, ¿qué tipo de campo genera? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. El positivo de la fuente de voltaje genera campo positivo. ¿Y el positivo qué le hace a los electrones? ¿Los atrae o los repele? Se está repeliendo. No, los electrones ¿qué carga tienen? No tiene negativa, las atraen. Entonces, un campo positivo, ¿qué le hace a cargas negativas? Se atrae. Los atrae. Entonces, los electrones que están en el material N se van a desplazar por el cable conductor y se van a ir hacia la fuente, ¿sí? O sea, los electrones, es decir, más electrones todavía van a abandonar el material N y se van a venir hacia el material P, perdón, hacia la fuente. ¿Y qué va a pasar? Pues la fuente, esos electrones que recibió de un lado, los empuja por el otro. Entonces, ¿por cuál lado los va a empujar? Por el material P. Así es, por el lado negativo y se van a meter al material P. ¿Y qué va a pasar? Pues que esos electrones, primero, vienen empujados por la fuente y luego la fuente los atrae del otro lado. Entonces, esos electrones, ¿dónde se van a acumular? Cerca de la barrera de agotamiento, pero tienen el mismo problema. Como los electrones que abandonaron el material P en las zonas nuevas, o sea, en la zona que tenemos ahí como delta Q, los electrones que abandonaron esa zona para venirse a la fuente, pues dejaron más polarización positiva. ¿Y qué va a pasar? Pues que los electrones que vengan por acá van a enfrentarse primero
al aislante que teníamos ya de la zona de agotamiento, que ahora ya creció su tamaño. Y segundo, se van a enfrentar con el voltaje de la barrera de agotamiento, ¿sí? O sea, la diferencia potencial. Entonces, no va a dejar la barrera de agotamiento que los electrones brinquen. Y lo que va a pasar es que la barrera de agotamiento se va a incrementar. Porque esos electrones pues se van a quedar ahí atorados. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si se invierten completamente? Si todos los negativos se pasan a la izquierda y los positivos a la derecha. Sí, se puede dar. Puede darse el caso donde yo aplico un nivel de voltaje suficientemente grande para que se dé lo que se conoce como inversión total, es decir, se invierten los materiales. Ahora el material N van a ser puros huecos y el material P van a ser puros electrones. Pero acuérdense que primero tenemos que pasar antes de la inversión total, tenemos el aislante total, es decir, se van a llenar todos los huecos del material P y se van a ir todos los electrones libres del material N. Eso va a hacer que todo mi semiconductor sea un puro aislante grandote. Hasta que supere todavía ese nivel, voy a tener la inversión, es decir, van a empezar a fluir los electrones. Sí, pero ¿cuánto es ese nivel? Pues es un nivel bastante grande. ¿Por qué? Porque en algún momento tengo que superar un aislante que es del tamaño del material P y del material N juntos. ¿Sí? Pero sí se puede dar. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Por nada. Bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? Lo que va a pasar, pues, es que estos electrones y estos huecos me van a formar un capacitor. ¿Por qué? Porque yo tengo carga ahí atrapada. Los electrones que están ahí en la barrera de agotamiento están atrapados y mis dispositivos semiconductor va a funcionar como si fuera un capacitor. Y la capacitancia de la unión aquí en la unión de los materiales N y P la puedo calcular así. ¿Sí? Que ahorita pues no nos interesa mucho. CJ0 es la capacitancia intrínseca del material que multiplica 1 más el voltaje que le estamos aplicando a la unión, dividido entre el voltaje de la zona de agotamiento y todo como elevado a la menos un medio, es decir, raíz cuadrada negativa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si al contrario? ¿Qué pasa si yo polarizo el material y polarizo el material P como positivo y el material N como negativo? ¿Sí? ¿Qué le va a pasar a la barrera de agotamiento? ¿Se elimina? Porque se elimina. Por el flujo de electrones, ahora sí está siguiendo su recorrido convencional. Los electrones que tenía... ¿Alguien iba a hablar? Ok. Los electrones que estaban, digamos, atrapados en el material P, ¿qué les va a pasar? Pues ahora, como el positivo de la fuente está conectado al material P, esos electrones van a fluir hacia la izquierda, es decir, van a alejarse de la barrera de agotamiento y se van a mover hacia la fuente. Y en el lado negativo o en el lado del material N, pues lo mismo, como el negativo de la fuente inyecta electrones, estos electrones van a ir a ocupar los huecos que estaban en la barrera de agotamiento. Vamos a tener, no huecos, vamos a tener electrones que ya están disponibles ahí cerca de la barrera de agotamiento. Entonces, mi barrera de agotamiento se va a reducir y en algún momento va a desaparecer. ¿Cuándo desaparece? Pues cuando el voltaje de mi fuente es igual al voltaje de la barrera de agotamiento. En el caso que estamos hablando ahorita del estimado, ¿cuánto sería ese voltaje? De 0.6 a 9 voltios es el silicio. Si estamos hablando de silicio, pues serían entre 0.6 y 0.9 volts. Cuando mi fuente de voltaje llegue a ese nivel, la barrera de agotamiento va a desaparecer. ¿Se entiende todo hasta aquí?
Sí, profesor. Bien. Esto es un diodo. ¿Sí? Esto es un diodo. Los diodos tienen esta estructura semiconductora, donde tenemos un semiconductor con dos terminales. Aquí la representación me dice que son del mismo tamaño, aunque en realidad no son del mismo tamaño nunca. Es decir, dependiendo del tipo de diodo que sea, del tipo de diodo, el semiconductor P por lo general es más pequeño que el semiconductor N. ¿Sí? Ese es el caso normal, pero aquí, pues para simpleza, vamos a tomar que son del mismo tamaño. Y abajo tenemos el símbolo del diodo. ¿Sí? Ese es su símbolo eléctrico. Tenemos del lado izquierdo la terminal que va a positivo, que se conoce como ánodo, y del lado derecho la terminal que va al negativo o al material N del diodo, que es el cátodo. ¿Sí? El ánodo del diodo es la parte inicial de la flecha y el cátodo del diodo es la rayita. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. No. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con mi diodo? Supongamos que lo polarizamos en sentido directo. ¿Sí? Lo que va a pasar es que voy a tener la relación que se muestra aquí en esta gráfica. En esta gráfica tengo una relación de corriente a través del diodo contra voltaje en las terminales del diodo. Si se fijan, la rayita de color morado o rosita empieza desde mucho antes de cero, pues porque vamos a decir que yo polarizo inversamente el diodo primero, va bajando la polarización inversa, llega a cero y luego comienza la polarización directa. El diodo no va a dejar pasar corriente hasta que se elimine completamente la barrera de agotamiento. Y dijimos que la barrera de agotamiento solo se va a eliminar hasta que el voltaje que le estoy aplicando al diodo sea igual al de la barrera de agotamiento, que es lo que estamos viendo en esta gráfica. De 0 hasta más o menos 0.6 volts, el diodo no está conduciendo corriente. Sin embargo, en cuanto llego y supero el voltaje de la barrera de agotamiento, pues como ya no existe ninguna barrera que esté deteniendo la corriente, se va a disparar la corriente a través del diodo. ¿Por qué? Pues porque ya es básicamente un alambre. ¿Sí? En cuanto venzo la barrera de agotamiento, el diodo se convierte en un alambre. ¿Cuál es la corriente de un alambre? Pues infinita, porque un alambre técnicamente no tiene resistencia. Entonces, por eso tenemos ahí que la corriente se dispara. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, esa es la gráfica del comportamiento normal del diodo. Si yo tomo esta gráfica y la hago logarítmica, lo que voy a ver pues es una relación un poquito más clara entre lo que es la corriente y el voltaje. Vemos que con incrementar la corriente muy poquito, con incrementar el voltaje del diodo muy poco, la corriente sube en órdenes de magnitud bastante grandes. ¿Sí? O sea, se dispara mi corriente, sube decenas de veces, cientos de veces o miles de veces. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, un detalle con el diodo es que la temperatura a la que está trabajando va a cambiar el voltaje de polarización. ¿Sí? Vamos a tener cambios en el voltaje de polarización. ¿Por qué voy a tener esos cambios en el voltaje de polarización? Regresamos acá otra vez. ¿Y qué dijimos? En el material N, a temperatura ambiente hay suficientes electrones repapaloteando para brincar hacia el material P. ¿Qué va a pasar si yo caliento el diodo? Más temperatura es más energía. Y más energía, ¿qué le hace a los electrones del material N? ¿Los excito más? Así es, los excita más, tengo más electrones libres y los electrones que ya estaban libres ahora tienen más energía. ¿Qué va a hacer eso? Pues va a hacer que algunos electrones sí tengan suficiente energía
para atravesar toda la región de agotamiento y se van a estacionar justo después de la barrera de agotamiento y la van a engrosar, ¿sí? Y si se engrosa la barrera de agotamiento, ¿qué le pasa al voltaje de la barrera de agotamiento? Tendrías que aplicarle más voltaje para disminuir la barrera. O sea, si mi barrera es más grande, el voltaje de barrera es más grande. Y si mi voltaje de barrera es más grande, pues lo que va a pasar es que mi diodo va a tardar más en superar el voltaje le llamamos a este voltaje de umbral, ¿sí? T0, que es la línea de la izquierda, la línea rosita, es, digamos, el diodo a temperatura ambiente. Si yo incremento la temperatura, o sea, si caliento el diodo, la barrera de agotamiento se va a ensanchar y ahora mi diodo va a tardar más en vencer la barrera de agotamiento. Entonces tenemos lo que sería T1. Y si yo incremento todavía más la temperatura, pues lo que va a pasar es que la barrera de agotamiento se va a hacer todavía más grande y voy a tardar todavía más volts en superar la barrera de agotamiento. Si se fijan, incluso ya estamos por encima de 1 volt, ¿sí? Eso es lo que pasa con el efecto de la temperatura. Diodo más caliente, barrera de agotamiento más grande. Barrera de agotamiento más grande, tarda más el diodo en empezar a conducir. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bien. La relación de temperatura a voltaje es aproximadamente de 2 milivolts por grado centígrado. La temperatura ambiente usualmente se considera entre 22 y 24 grados centígrados. Eso significa que por encima de esa temperatura, cada grado centígrado va a hacer que mi barrera de agotamiento se ensanche 2 milivolts, ¿sí? Esa es la relación. Cada grado centígrado va a hacer que la barrera de agotamiento se ensanche 2 milivolts. Entonces, por ejemplo, si mi diodo estuviera no a 24, sino a 34 volts, ¿cuántos grados centígrados por encima de la temperatura ambiente es eso? Si la temperatura ambiente son 24. 10 grados arriba de la temperatura ambiente. 10 grados. Entonces, ¿cuántos milivolts subiría la barrera de agotamiento? 20 milivolts. 20 milivolts. Entonces, en lugar de estar en 0.6, que son 600 milivolts, estaría en 620 milivolts, ¿sí? O sea, ya serían 0.62 volts. Ahora, si mi diodo está trabajando, esas, obviamente a nivel industrial, esas no son temperaturas de operación. Supongamos que mi diodo está trabajando a 104 grados centígrados. ¿Cuánto es eso por encima de 24? En grados más. No, 104, ¿cuánto es más que 24? 80. 80, entonces, ¿cuántos milivolts es eso? 160 milivolts. 160 milivolts. Entonces, mi barrera de agotamiento, si antes eran 600 milivolts o 0.6 volts, ¿dónde está ahorita? Si mi barrera de agotamiento antes eran 600 milivolts y ahora son 160 milivolts más, ¿cuánto es esa barrera de agotamiento ahora? 760 milivolts. 760. Entonces, mi barrera de agotamiento ahora necesito 0.76 volts para vencerla. ¿Sí se entiende esto? Sí. Bien. Así es como afecta la temperatura a un diodo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien. Ahora, lo que me preguntaban hace rato, el voltaje de ruptura. Si el voltaje de polarización inversa se incrementa, lo que va a pasar es que la barrera de agotamiento también se incrementa proporcionalmente, y era lo que les decía hace rato. Va a llegar un momento donde la barrera de agotamiento va a ser todo el diodo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que si sigo subiendo todavía más el voltaje, voy a tener conducción de electrones de un lado a otro del diodo. Esta conducción, ¿por qué se da?
Bueno, se puede dar de dos formas, por la inversión de los materiales o si todavía no se da la inversión, se puede dar el caso donde el voltaje sea tan alto que los electrones, aunque tenga un material aislante ahí, que todo el diodo sea aislante ahora, van a lograr brincarlo, ¿sí? Porque van a tener suficiente energía cinética para atravesar todo el material e irse a los huecos del alambre de la fuente, ¿sí? Esto es el voltaje de ruptura. Y el voltaje de ruptura, ¿dónde se ve? En los diodos Zener. Aquí tenemos una gráfica de un diodo rectificador contra un diodo Zener. En el caso del diodo rectificador, el voltaje de ruptura usualmente es muy alto, está en el orden de las decenas de volts, ¿sí? 20, 25, 50 volts. En cambio, en los diodos Zener esos son diodos que están dopados o están construidos de manera que se aprovecha el voltaje de ruptura. Yo quiero un voltaje de ruptura bajo para mi diodo Zener. ¿Por qué? Porque un diodo Zener es una forma muy primitiva, lo podemos utilizar como una forma muy primitiva de regulador. El diodo Zener, una vez que supere el voltaje de ruptura de 3, de 6, de 10 volts o de 12 volts, pues va a funcionar como un regulador, es decir, va a mantener el nivel del voltaje estable. ¿Sí se entiende esto? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente clase vamos a hacer la simulación de estos diodos que acabamos de ver. Vamos a ver si podemos obtener las gráficas de corriente de los diodos. Entonces, por la siguiente clase ya procuren tener su software de simulación, el que quieran utilizar. Yo aquí en la clase voy a utilizar el ETSPICE y les voy a explicar cómo hacer la simulación en el ETSPICE. Si no hay ninguna pregunta, los dejo y pasen buena tarde, jóvenes. Profe, yo tengo dos preguntas. ¿Qué pasó? Digo, un poquito fuera del tema. La primera, ¿nombró lista? No. Ah, ok. Y la segunda, ¿esta información nos la podría pasar o dónde la podríamos consultar? En el Classroom están las diapositivas y las diapositivas tienen las referencias a los libros de los que estoy sacando la información. Ah, perfecto. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos la siguiente semana. Pasen buena tarde. Buen día. Profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego.